Damos continuidad con nuestro panel, con la ponencia de la doctora Maite Hernández sobre la enfermedad de Wilson, retos y avances. La doctora Maite es presidenta de la Fundación para Familias con Enfermedad de Wilson. Ninosca Hernández es especialista en genética humana, magíster en antropología y genética forense, y ella laboró durante 14 años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas como profesional asociada a la investigación en genética humana y forense. Adelante, doctora Maite. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Oliver, por permitirme este momento con ustedes y poder hablar acerca de la enfermedad de Wilson. Okay. Primeramente, decir que como representante de la Fundación para Familias con la Enfermedad de Wilson, es nuestro deber y nuestra misión difundir, de dar a conocer lo que es esta patología, a concientizar a la población, a las familias y especialmente a los médicos y las entidades de la necesidad de conocimiento de lo que lo que es esta patología y lo que son todas las patologías, enfermedades poco frecuentes en el mundo entero. La enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una patología que fue descrita por primera vez en 1912 por Kinnear Wilson como un trastorno en el metabolismo del cobre. Se hereda de forma autosómica recesiva, produce acumulación tóxica del cobre en diferentes órganos, principalmente en el hígado, en el riñón, en el cerebro. Su prevalencia es de 1 en 40.000 individuos nacidos vivos, 25 casos por millón de habitantes, y 1 de 90 a 100 portadores son heterocigotos. Esta enfermedad, como es autosómica recesiva, quiere decir que los padres son portadores de la enfermedad, solo portan un gen de ella, por lo tanto no son afectados, sino que al momento de ellos de concebir un hijo, tienen la probabilidad de que el 25% de ellos sean sanos, un 50% sean portadores igual que sus padres y un 25% sean enfermos afectados de la enfermedad de Wilson. El gen responsable de la enfermedad de Wilson es el gen ATP7B, localizado en el cromosoma 13, en el brazo largo, en la región 14.3 a la región 21.1. Aquí podemos ver un cariotipo humano en el que se encuentran los 23 pares de cromosomas, es un cariotipo de un hombre. Vemos los cromosomas autosómicos y ahí podemos observar el cromosoma 13, en el cual se encuentra el gen responsable de la enfermedad de Wilson. ¿Qué causa la enfermedad de Wilson? Es causada por las mutaciones en este gen. Se han descrito más de 500 mutaciones, la mayoría son heterocigotos compuestos, es decir, que estos pacientes tienen mutaciones distintas en cada alelo. No existe correlación entre la mutación y el tipo de manifestación clínica. ¿Podría existir alguna correlación entre la mutación y la precocidad o severidad de la enfermedad? La mutación genera un trastorno en la excreción de cobre en el bilis y causa acumulación de este elemento metálico en el hígado, en el cerebro, en el riñón, en la córnea, dando lugar a las manifestaciones clínicas, bioquímicas, histológicas que caracterizan a la enfermedad de Wilson. La mutación más común descrita es la sustitución del aminoácido histidina por el glutamato en la posición 1069 y la leucina por prolina en la posición 708.
La fisiopatología de la enfermedad de Wilson. El cobre es esencial en todos los procesos biológicos, ¿verdad? Actúa como cofactor importante en numerosas enzimas. Es determinante la expresión de genes esenciales para la vida. Participa en el transporte de electrones, en la síntesis de colágeno, en la formación de melanina. Diariamente los individuos requerimos de la ingesta de 2 a 5 miligramos de este elemento, que es esencial y que se encuentra en diferentes fuentes de origen animal y vegetal, como pescados, mariscos, moluscos, frutos secos, champiñones, chocolates, entre otros. El metabolismo del 50% del cobre ingerido se absorbe en el duodeno y el resto se excreta en las heces. El cobre se une a diversas proteínas plasmáticas como la albúmina, que lo transportan a diferentes tejidos, principalmente el hígado, que es donde se incorpora a los hepatocitos, por acción de varias coproenzimas, ¿ok? Si en el citoplasma del hepatocito las melatoneinas, que se puede observar, ¿okay?, captan una parte del cobre y lo almacenan. Otra proteína, llamada chaperona, también captan el cobre y lo van a excretar por la bilis. ¿Qué pasa? Que la proteína ATP7B que capta el cobre y debe entrar a la membrana trans-Golgi, ¿verdad?, para unirse a la apoceruloplasmina y formar ceruloplasmina. Este proceso en los pacientes con enfermedad de Wilson está inhibido y no ocurre. Entonces la concentración de cobre intracelular aumenta a tal punto que empieza a concentrarse demasiado cobre en todo el torrente sanguíneo y es liberado y captado a distintos tipos de órganos, como anteriormente mencioné, que es el hígado, y ahí es donde van a dar origen a las manifestaciones clínicas de la enfermedad: el hígado, el riñón, el cerebro, el ojo. Entonces, en la enfermedad de Wilson no se fija el cobre a la apoceruloplasmina y tampoco se elimina el exceso por la bilis. Como consecuencia, la síntesis de ceruloplasmina es anormal y se degrada con mayor rapidez, con lo que este nivel de ceruloplasmina desciende en el plasma, y es una de las pruebas bioquímicas requeridas, ¿verdad?, para el diagnóstico de esta patología, los niveles de ceruloplasmina. El cobre libre puede eliminarse por orina, pero también es capaz de incorporarse con facilidad a ciertos tejidos, entonces provocando los daños tisulares. Y discúlpenme que hablo así porque he estado estos días enferma y bueno, estoy haciendo todo lo posible para poder transmitirles lo mejor que puedo acerca de la enfermedad de Wilson en este momento. Su exceso puede llegar a ser tóxico por la gran capacidad oxidativa que tiene. De forma natural se encuentran algunos alimentos, como mencioné: nueces, mariscos, chocolates, soya, champiñones. La ingesta total diaria habitual de cobre va entre 1 a 3 miligramos y se absorbe solo el 10 a 50% de esta cantidad. Entonces, una vez haber planteado estos puntos, podemos definir la enfermedad de Wilson más ampliamente como una enfermedad autosómica recesiva, porque son los dos padres portadores de esta enfermedad, caracterizada por la acumulación progresiva de cobre en el organismo debido a un fallo en la excreción biliar de este metal y su incorporación a la apoceruloplasmina para formar ceruloplasmina. Estos defectos son la consecuencia de una alteración estructural y funcional de la proteína transportadora de cobre localizada en el citoplasma de los hepatocitos, causada por las mutaciones en los 2 alelos del gen ATP7B, ya sea en forma homocigota o heterocigota compuesta.
El cobre acumulado causa daño en el hígado y en el cerebro. La clínica de esta enfermedad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Wilson son muy diversas y están influidas por la evolución del depósito de cobre. Todo va a depender de la cantidad de cobre que ingiera el individuo que haya ingerido y de la edad que tenga. Hay diferentes formas de presentación. Tenemos la presentación hepática. Las manifestaciones hepáticas pueden ser la elevación asintomática de la aminotransferasa, falla hepática, hepatitis aguda crónica. Los hallazgos dependen de lo grave que sea la enfermedad y del momento en que inicie o que se haga el diagnóstico. Por eso es muy importante la precocidad del diagnóstico en los pacientes con enfermedad de Wilson, porque esta enfermedad no perdona, esta enfermedad causa severos daños fisiológicos, neurológicos en los individuos hasta causar la muerte. La presentación hepática es la más común en niños que en adultos y suele manifestarse entre los 8 a los 18 años de edad. Está la presentación neurológica. La sintomatología neurológica de la enfermedad de Wilson aparece generalmente durante la segunda y la tercera década de la vida, pero se ha descrito en niños de 6 a 10 años. Esta afectación neurológica sigue dos patrones: trastornos de movimiento, distonía rígida. La principal manifestación, ¿verdad?, neurológica que se encuentran en general en los pacientes con este tipo de presentación neurológica es la distonía, la rigidez, disartría, temblor, o sea, la dificultad de hablar, babeo, caminar. Otra forma de presentarse la enfermedad de Wilson es psiquiátrica. Cerca de una tercera parte de pacientes con enfermedad de Wilson tienen alguna manifestación psiquiátrica. Presentado en algún momento de su vida problemas de conducta en la edad escolar. Y otra presentación es oftalmológica, en la cual se forma el anillo de Kaiser-Fleischer por acumulación de cobre alrededor del iris. Se puede observar a través de una lámpara de hendidura. También es una forma una de las formas de diagnosticar, una característica que se puede utilizar para diagnosticar esta enfermedad. Los síntomas suelen comenzar entre los 5 y los 35 años de edad, pero también pueden aparecer hasta los 72 años. No es lo más común, pero sí han habido casos. En casi la mitad de los casos, los primeros síntomas son resultado del daño cerebral, incluyendo temblores, dificultad para hablar, para tragar, babeo, incoordinación, movimientos involuntarios, cambios de la personalidad. En la mayoría de los demás casos, los primeros síntomas son resultado del daño hepático que causa la hepatitis o la cirrosis. Puede aparecer anillos dorados, ¿verdad? Como mencioné, el anillo de Kaiser-Fleischer. No existe ninguna prueba específica para diagnosticar la enfermedad de Wilson, más que la prueba genética. En la práctica, el diagnóstico se basa en la combinación de las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio, que pueden ser ceruloplasminas bajas y cuprurias elevadas. Ninguna de ellas individual puede confirmar o excluir el diagnóstico. Este es un sistema de puntuación para el diagnóstico de la enfermedad en la que incluye las diferentes sintomatologías y se le asignaron una puntuación. Entonces, los pacientes que presenten y tengan más de 4 o más puntos son diagnosticados como enfermedad de Wilson.
En la mayor parte de los pacientes con la enfermedad de Wilson, la mayoría tienen concentraciones bajas de la concentración sérica de cobre. El diagnóstico definitivo se hace por biopsia hepática con medición de cobre en los hepatocitos. Una concentración hepática de cobre mayor a 200 microgramos por gramo de peso seco se considera diagnóstico de la enfermedad. Esta es una tabla en la que se pueden ver los parámetros bioquímicos de la enfermedad en individuos con enfermedad de Wilson y individuos normales. Tratamiento de la enfermedad de Wilson. El tratamiento tradicional es bastante eficaz y se basa en 3 aspectos fundamentales. Antes de nombrar el tratamiento, aquí quería acotar que en Venezuela, ya que hablamos del tratamiento en nuestros países, en Venezuela existe un tratamiento para los pacientes con enfermedad de Wilson, el cual actualmente no cuenta, el instituto no cuenta con los recursos necesarios para poder comprar los reactivos y poder elaborar el tratamiento. O sea, los pacientes, hemos perdido pacientes, lamentablemente han fallecido varios pacientes por falta de medicamento. Este es un medicamento de alto costo, como los medicamentos de cualquier enfermedad poco frecuente, y para los venezolanos adquirir un medicamento en el exterior, precio de divisa libre, es totalmente inalcanzable. Por lo cual hoy en día sufrimos demasiado para adquirir el tratamiento. Estamos agradecidos al instituto, a Yamile Har, que es la encargada de realizarlo, por el esfuerzo que hace de conseguir donaciones, y nosotros a través de donaciones también poder completar algunos reactivos y poder ir sacando algunos lotes de medicamentos para suministrárselos a los pacientes de nuestro país, pero lo cual no es suficiente para mantener los pacientes con su tratamiento como es, porque debe ser un tratamiento de por vida. Continuando, las terapias se basan en 3 aspectos fundamentales, que es disminuir el depósito de cobre tisular existente al realizar el diagnóstico y comenzar el tratamiento, prevenir la acumulación continuada de cobre en los tejidos como en sangre, y conseguir reducir o tratar eficazmente las complicaciones derivadas de 2 situaciones anteriores. La terapia es únicamente para homocigotos, tengan unos síntomas de enfermedad de Wilson, pero no nunca para los portadores, porque los padres no presentan síntomas, no van a desarrollar la enfermedad, ya que su enzima presenta actividad y ellos excretan cobre, no acumulan depósito de cobre como los pacientes. Doctora, qué pena, agradecemos su apoyo, por favor, para ir concluyendo sobre el tema. Mil gracias. Gracias, disculpe. El tratamiento debe mantenerse de por vida, y el tratamiento va dependiendo del momento del diagnóstico, de la evolución. Nosotros en Venezuela usamos Triem o Trientine, que son quelantes de cobre, y promueven la excreción renal del cobre. También existen las sales de zinc, el tetratiomolibdato, que es utilizado en veterinarios, pero aún no para tratar la intoxicación de cobre en animales, y es adecuado para la forma de la expresión neurológica de esta enfermedad. Aún no está autorizada la comercialización. También el trasplante de hígado. Hoy en día se encuentra en fase 2 una terapia prometedora, la cual va a resolver muchos de los problemas que presentan los pacientes a la hora de tomar diariamente su tratamiento. Esto dice que sería una inyección cada 4 años, va a reparar genéticamente el gen que está afectado. Se llama BTX801. Esperemos que ya pronto tengamos nuevos resultados y poderla aplicar en todos los pacientes en el mundo. Los pacientes deben tener una dieta baja en cobre, esto es de por vida.